El día de hoy te traigo un video increíble a este canal de Monitor BTC porque vengo a configurar contigo 3 pares de criptomonedas que te van a dejar ganancias diarias con estos robots de trading y lo vamos a estar configurando paso a paso en este video. Si quieres saber esto y mucho más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté en el video de hoy, vamos a estar generando ganancias diarias con los robots de trading para el mercado de futuros que vamos a estar operando con muy poco apalancamiento para no sufrir precios de liquidación y ganar seguro. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final del video y que te crees una cuenta ya mismo en el intercambio de criptomonedas Pionex, donde el enlace, como siempre, te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, justamente en este intercambio, porque es uno de los mejores robots de trading que yo he venido trabajando en este mercado de criptomonedas y nos permite trabajar con inversiones realmente muy pequeñas que nos dejan grandes retornos. De hecho, ya te he venido trabajando con estos robots de trading por muchísimo tiempo, inclusive con apalancamientos muchísimos más altos para lo que está el mercado ahora mismo. Por ende, lo que vamos a estar haciendo ahorita mismo es bajando los apalancamientos para tener riesgo de liquidación prácticamente cero y conseguir ganancias diarias con estos robots. Recuerda que para que generemos la ganancia con estos robots, nosotros tenemos que, lógicamente, abrir el par con este robot y luego cerrarlos de forma manual para cerrar la ganancia una vez ya la tengamos. Sí que podemos dejar algún tipo de take profit, por ejemplo un 10% de ganancia, un 20% o por ejemplo como este un 49-50% de ganancia, pero nosotros tenemos que abrirlo y cerrarlo. En el interín, el bot lo que va a estar haciendo es varias operaciones que mientras él va haciendo operaciones va sacando ganancias, pero ya una vez nosotros estemos conformes con esas ganancias, tenemos que cerrar el robot, porque fíjate que hay veces que el bot ya en determinado punto nos deja, por ejemplo, como en este caso en el par audio USDT, una ganancia de un 16% y a las horas nos deja una ganancia de un 40%. ¿Qué pasa? Si allí no cerramos de forma manual, ¿ok? El bot puede ir más abajo a un 12% el día siguiente, simplemente porque la criptomoneda donde él está operando ha caído de precio. Entonces, quizás podemos dar un take profit por si estamos durmiendo, que se cierran las posiciones solas, pero también podemos simplemente cerrarlas de forma manual una vez ya tengamos la ganancia. Lo que vamos a estar haciendo con estos bots para que sean sumamente seguros es bajarles el apalancamiento de 8x y pasarlo inclusive a 4x, lo cual hará que el precio de liquidación nos quede sumamente alejado, ¿ok? Para, lógicamente, no perder dinero, sino simplemente siempre ganar y ganar, lógicamente, de forma diaria, porque este es un robot que puedes abrir y cerrar muy rápido y la idea es justamente trabajar de esta forma. Vamos a empezar básicamente con este par de Band USDT que ya se me colocó en una muy buena zona de compra para el long. Justamente esta era una moneda que estaba básicamente en sus puntos más abajo de la gráfica prácticamente de este año. Fíjate que ya está en un punto de soporte muy importante donde le ha costado pasar ese nivel y justamente el día de hoy se me acabó de colocar en ese punto. En el canal de Telegram @monitorinversiones ya alertamos de estas posibilidades para meternos en long en estas 3 monedas que te estoy diciendo, así que es muy importante que si no estás en ese canal de Telegram vayas ya mismo, es totalmente gratuito, el enlace lo tienes en la descripción para que le des clic y te registres en ese canal de Telegram, es totalmente gratuito para que te lleguen las operaciones que nosotros vamos haciendo a tiempo real porque nos demoramos un poquitico más en subir el video a YouTube, ¿ok? Entonces simplemente vamos a venir acá a futuros, bot de futuros, vamos a colocar el par que en este caso va a ser el de Band USDT, colocamos Band acá, Band USDT, le damos doble clic, nos va a aparecer básicamente el símbolo de la criptomoneda y simplemente configuramos un grid bot de futuros. Le damos clic aquí a crear y le decimos que queremos crear este par, ¿ok? En long con unos límites específicos. Yo simplemente me fijo en velas de un día para ver más o menos cómo es que está el mercado a la larga y fijarme más o menos un punto de soporte y un punto de resistencia. Como estamos en una gráfica bastante abajo, yo voy a colocar un punto de soporte muy abajo también, ¿ok? Porque lógicamente si el precio sigue cayendo, yo quiero que el bot siga trabajando. Entonces voy a colocar, por ejemplo, un precio de 0.9 como límite inferior. Colocamos acá 0.9, también el área del dólar está muy bien para el precio de soporte para esta moneda. Y como precio máximo sería este precio que tuvo acá, que le costó inclusive desde ese punto subir. Subió en esta oportunidad, pero luego le costó en velas diarias mucho subir desde ese punto, que serían los $2.25. Colocamos acá $2.25. La cantidad de rejillas siempre vamos a colocar 200, aunque podemos colocar menos o podemos colocar más, pero la idea es que el bot esté trabajando dentro de esta área bastante cómodo dentro de lo que sería
esa malla. Vamos a darle clic a este botón para que no nos reserve automáticamente capital y colocamos en vez de 3x, 4x de apalancamiento. Puedes colocar más apalancamiento si quieres colocar menos inversión real, porque por ejemplo con este bot nosotros teníamos pensado aproximadamente colocarles unos $100 a cada robot, porque fíjate que si por ejemplo le coloco $50 con apalancamiento de 4x, me pide que mínimo necesito $81 para colocarlo. Entonces, ¿cuál es la variable allí que podemos tocar para que sea menor la inversión? El apalancamiento. En vez de 4x le puedo colocar, por ejemplo, 8x y ya la inversión baja. De $80, por ejemplo, pasa a ser de tan solo 41. Fíjate ahí que con $41 ya con 8x de apalancamiento puedo utilizar este robot. ¿Ok? Yo en mi caso lo voy a trabajar con 4x porque la idea de estos robots que voy a estar colocando ahorita es que no tengamos precios de liquidación cercanos, ¿ok? Que el precio de liquidación esté lejos. Porque en videos que ya hemos subido a este canal de Monitor BTC tienes una lista de videos que te estaré dejando abajo en la descripción donde te mostraba cómo crecer tu dinero todos los días con estos robots y efectivamente nosotros lo hemos venido haciendo con muy buenas ganancias. Y eso ha sido porque lógicamente colocamos una muy buena malla y trabajamos el robot muy tranquilo allí. El tema es que como el mercado ahorita está mucho más volátil e inclusive se está yendo a la baja y nosotros estamos entrando prácticamente en long en todas las posiciones, estamos bajando el apalancamiento para que no tengamos el riesgo de ser liquidados con esas posiciones. ¿Okay? Igual acá tienes todos los videos paso a paso donde te mostramos cómo configurarlo. Es muy importante que los vayas a ver si quieres entender cómo es que lo estamos haciendo. Entonces le bajamos el apalancamiento a 4x a las posiciones para que sea mucho más seguro y colocamos los bots aproximadamente de $100 cada uno. Como te dije, si tienes menos capital para colocar en cada bot, simplemente le subes un poquitico el apalancamiento. ¿Okay? No le colocamos monto de margen adicional, pero en Take Profit sí le vamos a colocar, ya le vamos a dejar ya hecho el Take Profit de un 50% de ganancia. Le vamos a dar a PNL porcentaje, le colocamos 50% de ganancia y efectivamente si ese bot cierra con 50% de ganancia, nos vamos a ganar $50 con el bot totalmente en automático, aunque lo podemos cerrar antes. ¿Ok? Le damos clic aquí a aceptar y le damos clic aquí a crear. Le damos clic aquí a aceptar y listo, nuestro robot está dentro del mercado. Ahorita mismo, fíjate que como colocamos un capital bastante alto, el precio de liquidación está en los 0.96. Inclusive está en un precio muy por debajo de lo que sería nuestro precio de soporte, o sea, nuestro precio más abajo de la gráfica. Lo cual quiere decir que el precio de liquidación está fuera de la malla. Normalmente cuando lo trabajamos a 8x, el precio de liquidación te queda un poco dentro de la malla. ¿Por qué? Porque estás trabajando con apalancamiento mucho mayor. ¿Ok? Por eso es que pasa eso. Ahora vamos a estar trabajando mucho más tranquilo porque estamos trabajando con $100 de capital, con una malla bastante extensa y el precio de liquidación bastante lejos del precio actual. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo con los otros dos pares, que en este caso el otro par sería el par de audio contra USDT, que ya lo habíamos tocado bastante en el canal anteriormente y justamente en estos puntos se me vuelve a colocar en una muy buena zona de compra porque fíjate que cuando tocó ese punto hace algunos días el precio subió. Justamente estamos esperando eso, que pase eso mismo en los próximos días para que el bot esté trabajando allí y me saque la mayor ganancia posible. La gráfica acá me muestra un punto mínimo en los 0.13, pero yo lo voy a bajar inclusive a los 0.10 para estar sumamente cubierto. Entonces venimos al par audio USDT, como te dije, como siempre futuros, bot de futuros, audio USDT, colocamos acá el par audio, ¿ok? Vamos al par audio USDT y venimos acá. ¿Okay? Te va a aparecer el grid de futuros, le das crear. En este momento fíjate que ya hay más de 45.000 personas activos con robots en el mercado porque efectivamente están dejando muy buenas ganancias. Le decimos que queremos operar en long, el precio mínimo lo vamos a dejar en 0.10, o sea, un precio bastante abajo y el precio máximo lo vamos a dejar, por ejemplo, más o menos en este punto, ¿okay? Que ya sirvió como zona de soporte en el pasado, que inclusive acá también una zona de resistencia importante que serían en los 0.23 dólares. 0.23, vamos a colocar acá la cantidad de rejillas como siempre, 200 operaciones. Fíjate que aquí ya me sale la malla donde va a estar trabajando el robot, va a estar trabajando bastante cómodo. Vamos a darle clic acá que no nos reserva automáticamente, pasamos el apalancamiento a 4x, ¿ok? Le damos a aceptar y en la inversión real le volvemos a colocar $100. Como ves, este es un bot que tienes que colocar con más de 77. Aproximadamente con $80 se podría estar colocando más o menos cada uno. ¿Ok? En este caso yo le coloco $100, no le coloco margen adicional. Esto inclusive más adelante lo puedes variar, el margen adicional. Si en este caso el mercado se te da muy en contra y quieres colocarle más capital, eso se puede hacer sin ningún tipo de problema. En este caso fíjate que el precio de liquidación me quedaría en 0.10, muy parecido al precio al cual yo le estoy colocando el mínimo inferior, o sea, el punto más bajo en que tiene la malla, o sea que va a estar trabajando bastante tranquilo ese robot. En el Take Profit lo mismo, colocamos PNL en porcentaje y le colocamos el 50%. Una vez llega al 50%, se me cierra el robot en automático y me gano $50. Ahora, también pasa lo contrario, si no llega al 50%, pero ya tengo un 15% de ganancia, un 20%, lo puedo cerrar manual. ¿Ok? Le doy clic acá a aceptar, le doy clic aquí a crear y clic a aceptar otra vez.
ya tengo los dos bots en el mercado. Tengo el de audio USDT y tengo el de Band USDT. ¿Ok? No te preocupes en las primeras horas porque va a estar entre positivo y negativo, pero con porcentajes de ganancia o pérdida muy pequeños. Y la idea acá es que podamos sacar una buena ganancia. Ya, por ejemplo, si en unas horas te da un 10%, un 15%, un 20% de ganancia, puedes detener el robot en ganancia y darle a aceptar para ya sacar la ganancia que te sale acá. ¿Ok? Eso lo puedes hacer si el bot te deja ganancia muy rápido, puedes sacar ya la ganancia antes de que te llegue al 50% para volver a colocar otro bot si así lo deseas. Vamos a colocar el tercer bot del día, que sería el de HFT contra USDT. Estos pares inclusive ya los hemos colocado en el pasado y nos han dejado muy buenas ganancias y pasa exactamente lo mismo. Este es un par que ha tocado más o menos esos puntos en el pasado y ha venido subiendo desde allí. ¿Okay? Significa que es una zona de soporte que la está respetando bastante bien. Ahorita mismo está volviendo a ir a esa zona, que posiblemente vaya a esa zona otra vez y en algún punto vaya a subir desde ese punto. Entonces estamos colocando más o menos el bot a un precio de 0.25, pero con HFT sí me iría más abajo porque no tenemos mucha gráfica acá en el intercambio de Pionex. Entonces lo que vamos a hacer es colocar un mínimo que por ejemplo esté en los 0.12, por ponerte un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Futuros bot, colocamos acá el par HFT, ¿ok? Colocamos HFT, vamos al par, luego venimos acá a grid bot de futuros, crear, y le damos acá a HFT USDT, operación en long, ¿ok? Acá vamos a colocar, por ejemplo, el límite inferior en los 0.12, o sea que esté bastante alejado desde el punto ahorita, que está en los 0.26, y como precio máximo podríamos colocar estos, ¿ok? Que serían los 0.40, y más o menos como precio máximo de la gráfica. Básicamente el bot va a estar trabajando todo este rango, ¿ok? Un rango bastante amplio, mientras no nos saca el 50% de ganancia, sino nosotros lo podemos cerrar manual. Le damos acá cantidad de rejillas 200, ¿ok? Fíjate que el bot va a estar trabajando en una malla bastante extensa y colocamos un apalancamiento de 4x, ¿ok? Le damos a aceptar y acá la inversión lo mismo. Vamos a colocar $100 de capital y tenemos que darle clic acá a reservar automáticamente para que la inversión que coloquemos en el mercado sea total, ¿ok? Así que ahí me estaba equivocando un poco. En este caso, fíjate que ya me deja, por ejemplo, con $100 me deja con 75 rejillas. Vamos a colocar las 200, a ver cuánto inversión me pide. En este caso me pide $106, ¿ok? Si tú no desactivas este botoncito, fíjate que te pide mucha más inversión, ¿ok? Te pide mucha más inversión. Entonces siempre hay que desactivar este botoncito para que nos deje operar con el mínimo capital posible. Si le coloco 200 rejillas me pide más de $100. Entonces para hacer un bot de $100 le coloco por ejemplo 180 operaciones de rejilla, que tampoco varía tanto. Vamos a ver con cuánto nos deja, ¿ok? Aquí ya nos deja con $95. Entonces ahí ya podemos colocar $100 en este robot. No le coloco monto de margen adicional y acá lo que voy a hacer es colocarle un take profit del 50%, ¿ok? Estos bots, la idea es dejarlos al menos unos días operativos, al menos de que ya tengamos una buena ganancia. Le damos clic aquí a aceptar, le damos clic aquí a crear y le damos clic aquí a aceptar nuevamente. Ya tenemos nuestro tercer bot del día. En este caso ya tenemos 2 en ganancia y 1 en pérdida, pero como las ganancias y las pérdidas no son todavía tan altas, ¿ok? No cerramos ningún robot. Ahora, como te dije, si ya a las horas, a las 2, 3, 4 horas, tú entras a la PC o entras inclusive desde el teléfono móvil, porque el intercambio de Pionex tiene una aplicación móvil, ¿ok? Que te puedes descargar. El enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción para que puedas utilizar estos robots inclusive desde tu teléfono móvil, ¿ok? Si tú ya ves que tú a las horas tienes 15, 20%, vale la pena que detengas el bot y cobres la ganancia. Simplemente dándole clic aquí a aceptar, cobras la ganancia que tiene el robot. Si no, ¿ok? Espera unos días a ver cuánta ganancia máxima le puedes sacar, porque de repente si llegas al 50% y sacas un 50% de los $100 que colocaste, o 200 o 500, la cantidad de dólares que le quieras colocar a cada uno de los bots. Lo importante es sacarle la mayor cantidad de ganancia posible lo más rápido posible, ¿ok? Entonces, si ya te dejas 10, 15, 20% a las horas, sí vale la pena detener, ¿ok? Porque así ya sacas esa ganancia y puedes dirigirte a otro par con interés compuesto. ¿Ok? Porque, por ejemplo, yo aquí estoy operando con $100 iniciales que estoy empezando esta cuenta. ¿Ok? Pero si yo ya tengo $20 de ganancia, ya el otro par lo puedo colocar con $120, como hemos hecho en esta lista de reproducción, en esta lista de videos, donde íbamos haciendo interés compuesto a medida que íbamos ganando más dinero, solo que las operaciones que hicimos inicialmente las hicimos a 8x, lo cual puede suceder de que tengas un precio de liquidación muy cercano al precio actual del mercado. Ahorita trabajando a 4x estamos sumamente cubiertos porque como te das cuenta los precios de liquidación están bastante alejados. Por ejemplo, en HFT ahorita mismo el precio está en 0.26, ¿ok? Y el precio de liquidación está en 0.17. O sea que tendría que caer el mercado en spot, ¿ok? Como un 40-50% para que me liquide una posición en futuros
trabajándolo a 4X. O sea que estamos bastante más cubiertos trabajando con un menor apalancamiento. Cualquier duda, cualquier comentario, me lo dejan acá abajo. Y la idea es que sigamos haciendo esta sección de videos que vas a tener todo en la lista de reproducción de Pionex, que como siempre el enlace de la lista de reproducción te la voy a estar dejando abajo en la descripción para que veas todos los videos que hemos hecho con estos robots y cuánta ganancia hemos logrado sacar. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like. Suscríbete a este canal con campanita. No se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.